The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Xavier Cardeña, trabajo como responsable del canal de A1. Ante todo, me gustaría saber si se me oye y ya de paso miramos a ver si funciona el chat, porque en la primera de las sesiones que hicimos no funcionó adecuadamente. Entonces, si alguien me puede responder, voy a poner una pregunta en el chat y si alguien me puede responder, pues se lo agradezco y así sabemos que está todo en orden. Si me oye, pero no veo nada en el chat, no sé si me oyen, pueden escribir alguna cosa en el chat o alguno de ustedes. Disculpen este pequeño retraso. Como les decía, hoy vamos a hacer la segunda sesión de estos seminarios de webinarios de A1. En este caso vamos a hablar del diseño de redes SCADA con seguridad y conectividad. Presentarme ya aquí sin entrar mucho en detalle, pero aquí pueden ver un poquito quién soy, y trabajo desde hace unos meses como responsable del canal de Latinoamérica en la compañía A1 y voy a ser el que vaya a dar esta sesión, por eso he puesto esta foto y así preferimos no poner el vídeo por posibles problemas que pudiéramos tener de ancho de banda en estos momentos, pero bueno, lo importante quizás es lo que vamos a contar y lo que vayan ustedes a poder ver. También para quien no nos conozca, explicarles quién es A1. Nosotros somos una empresa con sede en Bélgica que nos dedicamos a fabricar soluciones y routers industriales inteligentes para Internet. Somos una empresa que se fundó en el año 2001 y realmente nos dedicamos, esta es nuestra especialidad, la de la conexión de sistemas y máquinas a Internet. Nosotros como compañía, como A1, trabajamos directamente con partners que tenemos en todo el mundo. Actualmente tenemos 45 distribuidores a nivel mundial y en especial en todo lo que es Latinoamérica cubrimos, bueno, pues yo creo que muchos de los países y también decir que estas sesiones, estos webinars los estamos haciendo en colaboración con nuestros distribuidores en la zona, con sus proveedores, al fin y al cabo, que son empresas especializadas, certificadas en la utilización de nuestros productos y que son las que gracias a ellos hemos podido organizar estas sesiones. Por lo tanto, ante todo, agradecer a las compañías, a las empresas partners nuestros en Sudamérica y Latinoamérica que nos han podido, digamos, facilitar la posibilidad de hacer estas sesiones. Quería empezar ya un poquito yendo al grano con un poco cómo ha sido la evolución de las arquitecturas y de los sistemas SCADA. Si nos remontamos un poquito a los años 90, que bueno, la verdad es que ya ha llovido desde entonces, ya existían evidentemente soluciones de telecontrol y soluciones SCADA tal y como las entendemos, pero evidentemente no existía todavía el Internet de una manera masiva, por lo tanto las comunicaciones entre los centros de control y las estaciones remotas se hacían básicamente con llamadas telefónicas o a veces también con radio analógica, pero cuando utilizábamos este tipo de soluciones, evidentemente las conexiones se convierten en lentas, se convierten en caras, punto a punto, con un solo sitio a la vez y muy difícil de reprogramar porque las velocidades y los anchos de banda eran muy, muy limitados, con lo cual podíamos enviar comandos, pero cosas muy limitadas, no por ejemplo, programar remotamente un PLC.
Más adelante, lo que nos encontramos ya empezó a aparecer las líneas digitales y el uso de GPRS. Ya podíamos empezar a hacer ciertas cosas a nivel de IP, pero evidentemente seguían siendo los costes muy elevados de comunicaciones. No podíamos utilizar una única tecnología porque la cobertura GPRS no era lo suficientemente grande como para cubrir toda una red. Las tarjetas SIM de los equipos remotos tenían que ir con una IP fija para poder direccionarnos a ellas, ¿no? Fue a partir de entonces donde ya empezó a utilizarse Internet y sobre todo con la aparición de 3G, la utilización de Internet como medio físico, como medio para la construcción de redes de arquitecturas SCADA. A partir de la aparición de 3G y ADSL con unos anchos de banda ya suficientes, velocidades, disponibilidad, esto nos ofreció claramente nuevas oportunidades para el desarrollo de sistemas SCADA, para el desarrollo de sistemas de monitorización remota. Evidentemente, la utilización de Internet ha venido acompañada de una serie de riesgos, porque normalmente cuando hablamos de sistemas SCADA y telecontrol en redes extensas, nos encontramos normalmente que lo que estamos precisamente gestionando son infraestructuras críticas o infraestructuras como puede ser sectores energético, sector de oil and gas, sector de agua, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la utilización de Internet aporta o conlleva una serie de riesgos adicionales. Bien, vamos a ver cuando hablamos de cómo es habitualmente una arquitectura SCADA. Bien, una arquitectura SCADA es una arquitectura donde telecontrolamos y telegestionamos una serie de activos remotos. En el sector del agua, por ejemplo, que es este que he puesto aquí, pues pueden ser depósitos, pueden ser bombeos, pueden ser pozos, etcétera, etcétera, que normalmente tienen un control basado en PLCs. Normalmente PLCs de distinta marca porque las aplicaciones y estos sistemas de control que están en diferentes sitios van creciendo de una manera con el tiempo y las instalaciones suelen ir con PLCs de diferentes fabricantes. Aparte del control local, probablemente lo que nos interese es tener una solución centralizada para disponer de información de lo que ocurre en cada una de estas plantas y además poder telecontrolarlas remotamente, poder de alguna manera actuar sobre el sistema, disponer de información de alarmas, disponer de información de mantenimiento, etcétera, etcétera. Esto es lo que, en definitiva, es una SCADA que, como decíamos, en la modernidad utiliza Internet como medio de comunicaciones. Por lo tanto, necesitamos instalar routers para poder hablar con los PLCs. Routers que normalmente son modems, ¿vale? Modems que nos permiten hablar con estos PLC, con los PLCs. Evidentemente, cuando hablamos con los PLCs, nos ocurre ya de entrada que tenemos normalmente diferentes protocolos de PLCs. Esto ya empieza a ser un poquito problema, por eso hemos dibujado esto con diferentes colores. Los PLCs son equipos que todos funcionan más o menos de una manera similar, pero disponen de herramientas de programación y protocolos de comunicación que son incompatibles entre ellos, no son interoperables. Además, los protocolos de PLCs trabajan digamos, estos protocolos están pensados para que hagamos un polling, es decir, una interrogación desde el centro de control hacia los diferentes sistemas. Esto un poco más adelante ya explicaremos qué pros y qué contras tiene. En todo caso, lo que sí que es cierto, y sigue siéndolo, es que si queremos direccionarnos desde un sistema SCADA hacia un PLC a través de un módem, tenemos que conocer cuál es la IP, cuál es la IP del equipo al cual nos conectamos. Eso implica que la IP tiene que ser fija y tiene que ser pública, ¿vale? Esto es como habitualmente se hace. Por lo tanto, normalmente se consiguen SIMs especiales, SIMs que nos proporcionan las compañías de telecomunicaciones, de telefonía. Son SIMs que suelen ser más caras que las SIMs habituales y son SIMs que cada vez son más difíciles de conseguir porque las direcciones IP fijas implican que bloqueamos una de las direcciones y a nivel mundial la verdad es que con IP versión 4 no quedan tantas. Por lo tanto, hay una limitación en conseguir estas IPs.
La red se convierte además en vulnerable por distintos motivos. Si no hacemos una protección, y en este esquema que estoy presentando no la hay, tenemos diferentes puntos de vulnerabilidad. Por ejemplo, la red esta es una red abierta y el hecho de que la IP sea fija y pública quiere decir que igual que nosotros podemos acceder, otras personas, otros hackers podrían acceder, porque con un sniffer se puede saber cuál es la dirección IP. Bastaría con saber cuál es el password, que tampoco es algo que pueda resultar tan complicado como para entrar. La red es vulnerable y la configuración es compleja. La configuración aquí es compleja porque no tenemos un punto único de configuración del sistema. Tenemos diferentes PLCs, cada vez que hay que añadir una nueva estación tenemos que cambiar en diferentes puntos lo que es el sistema. Además, los sistemas SCADA suelen, al hacer un pooling, suelen tener una problemática, que es que cuando perdemos las comunicaciones, perdemos los datos. Cuando hacemos un sistema basado en pooling, es el SCADA el que manda, es el SCADA el que interroga, y si no hay comunicaciones, no sabe lo que ha ocurrido. La estampación de fecha y hora de lo que ocurre la hace el SCADA. Si a la SCADA no le llega información, no la perdemos directamente, ¿vale? Entonces, nosotros lo que proponemos como una solución moderna y segura es una arquitectura que van a ver, y que en la base es diferente. Nosotros no pretendemos, obviamente, ni cambiar las plantas ni cambiar los PLCs existentes. Los PLCs y las plantas seguirá siendo con PLCs de distintas marcas y diferentes protocolos, y seguirá siendo hasta aquí igual. Por supuesto, si queremos un centro de control, un sistema SCADA, seguiremos usando el sistema SCADA de toda la vida. Lo que nosotros proponemos es un cambio en la arquitectura de la red, en el diseño de la arquitectura de la red, no en los sistemas que ya existen. ¿Cómo lo hacemos? Bien, en primer lugar, lo que nosotros proponemos es la instalación de un servidor, el desarrollo de una red VPN, el desarrollo de una red privada. En lugar de siguiendo utilizando la red Internet, lo que creamos es una red privada. Para crear una red privada y además propietaria del cliente, lo que proponemos es la utilización de un servidor VPN. Este servidor VPN será el que conectará los sistemas SCADA con Internet. Además, lo que proponemos es, en lugar de utilizar un módem en cada una de las plantas, lo que proponemos es la utilización de un router inteligente. Un router inteligente, vamos a ver un poco más adelante qué ventajas aporta respecto a utilizar un módem no inteligente. Entre estas ventajas podemos decir que una de ellas es la de la unificación de los protocolos, integración de diferentes protocolos en uno único, y que permita la tecnología push-pull, ¿vale? Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Cuando nosotros utilizamos la tecnología OpenVPN o VPN, nosotros podemos utilizar, en lugar de una IP fija y pública, una IP privada. La IP privada será reconocida por el sistema porque, en este caso, tenemos un servidor VPN que es el que proporciona las direcciones IP. Estas direcciones IP solo podrán accederse, solo serán visibles en Internet a través del sistema i5, que es el servidor VPN que ven en la parte superior de la imagen. O sea que lo que hacemos es proteger los sistemas, primero porque utilizamos una IP privada, pero luego porque la tecnología OpenVPN es una tecnología que conlleva autentificación de los mensajes, es un túnel en el cual desde el punto A al punto B hay una autentificación tanto de un extremo como del otro, y también toda la información va encriptada, es decir, que es prácticamente imposible ser manipulada o ser robada. Esto también lo veremos. La configuración de este sistema es sencilla. Nosotros lo que somos es una empresa orientada al mundo de automatización, control y SCADA. Por lo tanto, no requerimos ser gurús del mundo IT para configurar este sistema. Los equipos tienen data logger, con lo cual podemos enviar un data logger, de manera que no es necesario tener una conexión permanente con el sistema, sino que cuando perdemos comunicación podemos descargar el data logger que se ha almacenado localmente. Y también todo lo que está referido a la movilidad, envío de SMS, etc. Estos son los puntos clave de un desarrollo de una arquitectura que ahora vamos a explicar un poquito más en detalle.
Como comentaba, uno de los puntos es disponer de un servidor OpenVPN. Nosotros desde EWON proporcionamos dos modelos, un modelo para hasta 50 estaciones y otro modelo hasta 200 estaciones. Son muy parecidos, no más pequeño que el otro, pero la funcionalidad, configuración, etcétera, es absolutamente escalable. Bien. ¿Qué más estábamos comentando que era imprescindible? La tecnología push y pull. Voy a explicar un poquito la diferencia básica y las ventajas de uno y de otro. En una tecnología push, lo que hacemos es interrogar la red de PLCs. Desde el centro de control, desde el SCADA, interrogamos a todos los PLCs. Vamos a suponer que tenemos una red de 20 estaciones remotos, ¿vale? Si tenemos la red de 20 estaciones remotas y queremos interrogar, la red ha de estar siempre activa, si no perdemos datos. Si se pierden las comunicaciones, se pierden los datos. No solo se pierden los datos, sino que se retrasa. Si hay una de las estaciones que está fallando, se retrasan las comunicaciones con el resto de las 19 porque los sistemas SCADA y los PLCs lo que hacen es unos reintentos de comunicaciones hasta que se provoca un timeout y entonces salta a la siguiente estación. Con lo cual, el sistema push, cuando hay comunicaciones inestables, suele ser bastante ineficiente. Además, en casos óptimos, un tiempo de pooling de una estación con inalámbrico a gran distancia, vamos a poner como promedio que pueda ser de 5 segundos, con lo cual si estuviéramos hablando de 20 estaciones estaríamos hablando que nos enteraríamos de qué pasa en cada una de ellas en más de 1 minuto y medio. O sea, lo que ocurre entre el segundo 1 y el segundo 100 simplemente lo perdemos. Por ejemplo, pues si ya estamos hablando de una estación crítica y ha habido una intrusión y tenemos un sensor de intrusión, no lo podríamos captar nunca. O sea, se tendría que dar el caso exacto de que en el momento en el que interrogamos se produce eso. Entonces, el polling tiene este problema, ¿no? Solo sabemos lo que ocurre cada 100 segundos. Y además la estampación horaria no es la exacta, es de cada 100 segundos, pero no es totalmente fiable porque la estampación la hace el centro de control, la hace el ordenador. Y al ordenador le llega con un cierto retraso. No solamente son los 5 segundos del pooling, sino que la estampación llega con cierto retraso y además la sincronización de horaria entre el ordenador y el PLC no tiene por qué ser la misma. De hecho, no lo es. Sin embargo, en un sistema push-pull, o sea, que incorpore lo de arriba, pero que también tenga la oportunidad de ser push, la red puede estar dormida y levantarse cuando hay un evento. Es decir, que en la red de comunicaciones podríamos incluso tenerla en un estado de dormido, sin estar activa, y levantarla automáticamente cuando hay un evento. Por lo tanto, no importa tanto el tiempo de pooling, sino porque no vamos a perder datos. La estampación es en origen con una resolución de hasta 1 segundo, independientemente del número de estaciones. Aquí ya nos da igual cuál es el tiempo de pooling y nos da igual cuál es si tenemos o no activa la red. No vamos a perder en ningún momento datos. Si en algún momento cae la red, el sistema local, el router local, va a seguir almacenando información y nos la va a mandar. No es tan importante cuando nos llegue el dato al centro de control como que el dato llegue correctamente. Este es el sistema push. ¿Vale? Bien, otra de las ventajas que estábamos comentando está referida a la integración de protocolos. Como estábamos comentando, las diferentes plantas suelen tener diferentes PLCs y los PLCs más habituales que se van a encontrar en las plantas pueden ser Rockwell, puede ser Siemens, puede ser Schneider, puede ser Omron, puede ser Vipa, Mitsubishi, hay muchas marcas y lamentablemente la mayoría de ellas son incompatibles. Esto obliga a disponer de diferentes OPCs en el centro de control, obliga a diferentes estrategias de comunicaciones, creando tags que son diferentes en cuanto a su nomenclatura, etc. Bien, con el router inteligente de EWON lo que podemos hacer es integrar y uniformizar todos estos protocolos. Es decir, que nuestro equipo es una pasarela, una gateway, entre cualquiera de los protocolos que ven en la parte de abajo y Modbus, que quizás es el más estándar, SNMP
o HTTP, por ejemplo. Imaginemos que tenemos una estación donde tenemos PLCs que trabajan en un protocolo, por ejemplo, Ethernet IP, que tenemos, por ejemplo, algunos drives que pueden trabajar en Profinet. Imaginemos que tenemos también unos analizadores energéticos que trabajan en Modbus. Podríamos centralizar toda esta información en el router y enviarla en un formato unificado, sin necesidad de tener que mandarla en 3 protocolos distintos y sin necesidad de tener que poner diferentes PLCs para hacer la integración. Esto nos lo hace todo. También podría trabajar en modo transparente. ¿Qué significa en este caso en modo transparente? En modo transparente significa que imaginemos que tenemos en el lado del PLC un equipo que trabaja en DNP3, que trabaja en IEC 60870, protocolos que ya en sí mismo soportan la tecnología push. En ese caso, podemos utilizar el router como un cliente VPN y como un módem. No nos haría falta la funcionalidad de conversor de protocolos. Por un lado nos entraría, por ejemplo, en DNP3 y por el otro lado nos saldría en DNP3 y viceversa. Cuando hacemos un pooling, exactamente igual. Esto le llamamos modo transparente. Bien, otra funcionalidad fundamental para hacer una buena arquitectura SCADA es la seguridad. Y aquí es donde estábamos mencionando diferentes áreas. Nosotros estamos creando aquí una red extranet en OpenVPN. Una red extranet en OpenVPN significa que, por un lado, toda la información que hay en la red está trabajando en Internet, pero está cifrada, está absolutamente encriptada. Nosotros utilizamos una encriptación de alto nivel, hasta 256 bits, con autoridad de certificación. Utilizamos X509, utilizamos los niveles máximos de encriptación dentro de lo que es una OpenVPN y, por supuesto, autentificación. Podemos crear incluso políticas de passwords y podemos, por supuesto, definir diferentes niveles de usuarios. Nuestro servidor A5, que veíamos antes, que es el servidor OpenVPN, además tiene funcionalidad de firewall, con lo cual podemos, digamos, dar una protección extra, una capa más a la defensa en profundidad, porque dentro de la DMZ podemos aislar, podemos tener un firewall más. Esto luego hay una arquitectura que se la puedo enseñar. E5 además proporciona una serie de auditorías, diagramas de tráfico, sistemas de trazabilidad que nos permiten monitorizar y proteger las aplicaciones. Y, por supuesto, muy importante, nunca ponemos IPs públicas en ninguna de las estaciones. Las estaciones han de ser absolutamente invisibles para Internet o para cualquier persona que no esté autorizada. Tenemos autorización al acceso a esas instalaciones solamente si tenemos la autorización para entrar en E5 y en la red VPN, que al final es una red privada. Sencillez de configuración. Este es un punto también muy importante, al menos en el entorno en el que nos movemos, que obviamente es un entorno del mundo de automatización y sistemas SCADA. Es decir, que no pretendemos ni mucho menos ser expertos en el mundo IT. Sin necesidad de ser expertos en el mundo IT, podemos hacer una configuración y una arquitectura como la que hemos diseñado. Es decir, la creación de redes VPN se puede hacer perfectamente a través de un wizard, que es un asistente que nosotros proporcionamos. No hay que programar absolutamente nada, no hay que preocuparse del intercambio de certificados ni de la creación de certificados VPN. Es enormemente sencillo. Para la configuración del firewall corporativo dentro de la DMZ, que normalmente para salir de la parte, digamos, IT, habrá que traspasar un firewall, nosotros hacemos conexiones salientes y solamente requerimos que el puerto 1194 esté abierto, que es un puerto que ya normalmente está abierto, con lo cual los departamentos de IT no van a tener seguramente no van a tener ningún inconveniente en la utilización de un servidor VPN, más bien al contrario, porque estamos dando una capa adicional de seguridad. Y al soportar NAT 1 a 1, esto lo que implica es que podemos direccionarnos a IPs virtuales en lugar de IPs reales,
y esto implica que no, o sea, o lo que facilita es no tener que cambiar direcciones IP de los posibles PLCs o de las posibles LAN de cada una de las fábricas, ¿no? Es muy frecuente el tener que instalar un sistema SCADA para hablar con aplicaciones existentes, con plantas existentes. Normalmente primero se hace la planta y luego se hace el sistema SCADA. Por lo tanto, como no partimos de cero y las direcciones LAN ya existen, lo que tenemos que proporcionar es un sistema para no tocar esas LAN, esas IPs de la LAN. Bien, otra funcionalidad importante, data logging en origen. Aquí de lo que estamos hablando, básicamente nos proporciona tres cosas. El poder hacer un data logging en la planta y enviar el data logging, por un lado, quiere decir que en el caso de que haya una pérdida de comunicaciones, y esto es frecuente, es normal, porque las comunicaciones inalámbricas no son 100% fiables, siempre fallan en algún momento, por diferentes motivos, especialmente las comunicaciones 3G, cuando hay una sobrecarga de utilización de la red, realmente las compañías priorizan la red de voz en lugar de la red de datos, por lo tanto hay que pensar en eso, pero no nos es importante, no nos es trascendente, porque tenemos un backup de datos en caso de pérdida de comunicaciones, porque guardamos el histórico en el equipo Iwon, y cuando se recuperan las comunicaciones lo volvemos a mandar y lo integramos dentro de nuestro sistema SCADA y nuestro historizador. Además, estos históricos son de alta precisión y resolución. Decíamos antes que en el caso de que hiciéramos un sistema basado en pooling, tenemos una resolución, podríamos llegar a hacer un pooling y enterarnos de lo que ocurre en 100 segundos, por lo tanto tendríamos una resolución de 100 segundos. Aquí no, aquí la resolución es de 1 segundo, porque lo que hacemos es hacer el almacenamiento en origen y enviar un fichero completo a través de la red de internet e integrarlo con el historizador, pero la hora y la fecha no la estampa el SCADA, sino que la estampa el Iwon, el equipo remoto. Y como decía también anteriormente, el tener un data logger en origen nos permite trabajar los datos, tratarlos, consolidarlos en origen para ahorrar tráfico de datos. Normalmente, si nosotros queremos, por ejemplo, tener una media de consumos horarios, lo que vamos a hacer es el tratamiento, el cálculo en el router y vamos a mandar el dato ya calculado. Sin embargo, si tuviéramos que hacerlo en el SCADA, tendríamos que mandar los datos horarios y luego poder hacer el cálculo en destino, en el sistema SCADA. Esas son las tres principales ventajas que le vemos a la utilización de un sistema con data logging en origen. Estoy con el tema del chat, como hay algunas preguntas, yo lo estoy viendo, o sea, porque veo que puede parecer que no estoy viendo, pero como hay varias preguntas, si parece cuando acabe a la finalización, bueno, antes de finalizar, por supuesto, antes de la última diapositiva, pues vamos a repasar y voy a dar una respuesta a todos ellos. Creo que va a ser más práctico. A ver si no, hay varias consultas relacionadas. ¿Sí? Bien, otro punto importante es el tema de la movilidad y alarmas. La utilización de un sistema seguro nos permite tener un acceso también seguro desde fuera del entorno SCADA. Es decir, esta arquitectura es una arquitectura cerrada, privada, pero sabemos perfectamente que hoy en día, con la utilización de sistemas como smartphones, como tablets, etcétera, nos va a interesar acceder directamente a la red sin necesidad de tener que desplazarnos al centro de control. Por lo tanto, lo que nosotros proporcionamos es también clientes seguros, clientes VPN para PC, para Windows. Bueno, para Windows, o podríamos trabajar también con HTTPS con un tablet. Esto se trata de una herramienta llamada eGravit. Podríamos también, por supuesto, enviar SMS o enviar información o incluso enviar históricos, gráficos, etcétera, directamente a un equipo móvil, ¿no? Como puede ser un smartphone o una tablet.
Estas son herramientas que nosotros proporcionamos de un modo gratuito. La instalación de este equipo, el software se puede instalar en cualquier PC y se convierte en un cliente más de la red. Bien, aquí lo que estamos hablando, por un lado, es de dotar de seguridad al sistema, hacer una red SCADA moderna y segura, que además sea sencilla de utilizar, pero lo que también es verdad que de todo lo explicado se deriva que también podemos ahorrar costes. Y aquí planteo un ejercicio, bueno, relativamente rápido y no del todo quizás científico, porque no tengo todos los datos de costes, pero lo que sí que nosotros sabemos es que las tarjetas de SIM de datos suelen ser, al menos en la mayoría de países, más económicas que si utilizamos una red o una tarjeta con una IP fija proporcionada por la compañía de telefonía. Cuando vamos a la compañía de telefonía y le pedimos una IP fija, que es imprescindible, por supuesto, para poder direccionarnos a una estación, nos cobra más que si nos cobra una tarjeta normal de datos con tarifa plana. Normalmente los costes, por lo que hemos podido estudiar, vienen a ser de unos $15 al mes más por estación. Quiere decir que alrededor de unos $180 anuales por cada estación, simplemente por el hecho de la tarjeta de datos. Esto sin tener en cuenta otros condicionantes, como es que la gestión de la tarjeta, en ese caso, la hace la operadora de telefonía, por lo tanto, la red tiene que ser toda de la misma compañía de telefonía. Esto cuando hay redes que no ocupan solo un país, sino que se extienden a más de un país, todavía complica más la situación. Otro punto de ahorro es que lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a concentrar todos los protocolos de comunicaciones y los vamos a unificar para que pueda ser muchísimo más eficiente las comunicaciones y para que sea más fácil de desarrollar los proyectos. Pero es que además, como en el centro de control tenemos que instalar OPCs por cada uno de los protocolos, obviamente si solamente vamos a usar un protocolo hay un claro ahorro de costes. Es decir, siguiendo con el ejemplo que decía antes, si la información nos llega en Ethernet IP, en Profinet y en Modbus, en el servidor de SCADA, da igual que sea Cytec, Wonderware, o Rockwell o WinCC, tendría que instalar los servidores OPC de cada uno de estos protocolos, pero si solo todo nos llega en Modbus, no es necesario. Hay un menor coste en servidores OPC. Y también hay que pensar que cuando nosotros utilizamos un PLC más nuestro equipo Flexi, que es nuestro router de Iwon, no hace falta utilizar RTUs. Las RTUs son equipos muy pensados para este tipo de aplicaciones, pero son muy complejos y muy caros. La utilización de cualquier marca de PLC, aquel PLC con el cual ustedes ya están acostumbrados y un router de los nuestros, más o menos los cálculos que tenemos es que nos podemos ahorrar unos $1.000 por estación, con lo cual también hay un ahorro de coste sustancial en este tipo de sistemas. Bien, ¿dónde se instala A5? Aquí entro un poco en la arquitectura del centro de control. La arquitectura del centro de control, voy a poner tres opciones básicamente. Las tres son válidas, depende un poco también de los departamentos de IT y de lo que puedan pensar. Por ejemplo, una red dedicada. Una red dedicada sería algo que está, como se ve en este ejemplo, independiente de la red de IT, independientemente de la red corporativa. Es decir, lo que hay es por un lado, un firewall de salida. Es un firewall que separa la red interna de la red externa. En la red externa es donde tendríamos ya los Internet y los sistemas remotos, pero en la red interna lo que tendríamos sería la SCADA, que entraría por un puerto al equipo i5 y otro que sería el puerto LAN, es el puerto verde. Nosotros tenemos un puerto verde y un puerto rojo. Puerto verde es el puerto verde es el puerto seguro y el rojo es el no seguro, el que va a Internet. Entonces, esta sería la arquitectura. Podríamos salir entrar con un puerto al SCADA y salir con otro. Y luego el firewall, ¿vale? Esta sería una configuración en la cual el i5 actúa también como firewall, puede filtrar mensajes.
En otra configuración más compleja, pero mucho más completa, es aquella en la cual integramos también la red IT, pero hacemos una DMZ. Una DMZ es un área protegida en la cual permitimos la salida de datos, pero bloqueamos la entrada de datos. Es una zona intermedia de seguridad en la cual a través de configuraciones de firewall podemos proteger esa zona e independizarla de la zona IT. En este caso, seguimos teniendo un router corporativo que está dentro de la infraestructura corporativa de IT. Aquí vamos con la zona segura, la zona verde, donde están los diferentes servidores, etcétera, RPs, etcétera, de la compañía, pero utilizamos también este firewall para crear una DMZ. Como se ve aquí los firewalls con DMZ tienen 3 puertos, uno para la WAN, uno para la LAN y uno para la creación de la DMZ. Y al puerto del E5 le entra por la DMZ, con lo cual tenemos aquí también un firewall para la seguridad LAN del SCADA, es decir, separamos el mundo del SCADA del mundo IT, todo y que estamos dentro de la misma red. Esto facilita que desde el mundo IT, por ejemplo, podamos hacer consultas al historizador, etcétera, etcétera, para hacer reporting desde el mundo IT, ¿no? Y una también más sencilla sería la de la utilización del E5 dentro de la DMZ, pero solamente como un servidor VPN. No tenemos un doble firewall en este caso, sino que el E5 es un servidor VPN exclusivamente. ¿Vale? Bien, en este punto realmente nos quedaría un poquito la parte de conclusiones, pero si os parece voy a abrir la parte de las consultas que hayan podido surgir durante el chat y voy a leer las consultas que están saliendo y voy a mirar de responderlas. Bueno, hay algunas consultas referidas a la primera sesión que hicimos a principio de mes para disponer de la información. Estamos preparándola para tenerla grabada, porque en la otra ocasión se grabó, pero no la primera parte, ahora ya la tendremos. Esta sesión sí que está siendo grabada y la podremos tener más rápidamente. Yo creo que la otra en 1 o 2 semanas la tendremos y la podremos pasar. A ver, ¿hay alguna otra consulta? Vamos a ver. Aquí me preguntan, ¿el módem inteligente proporcionado por su compañía tiene característica, ya que usted mencionó que integra protocolos y sirve como pasarela, soporta microcontroladores Arduino, Raspberry, entre otros, para integrar sistemas robustos y idiomática en un mismo sistema SCADA? Sí, la verdad es que nosotros podemos... a ver, el equipo nuestro lo que dispone es de un switch Ethernet con 4 puertos y un puerto USB. Esto es lo que dispone. Luego hacia arriba, pues podemos comunicar por LAN, por cable, podemos comunicar por GPRS, por 3G GPRS o por Wi-Fi. En el caso de tener que hablar con dispositivos que son dispositivos hardware diferentes de PLCs, por supuesto que sí, siempre y cuando tenga o un puerto Ethernet o un puerto serie o un puerto USB. El tema del protocolo, nosotros soportamos muchísimos protocolos industriales, pero nuestro equipo es programable en Java y es programable en BASIC, con lo cual hay compañías que están haciendo muchísimos drivers. Tenemos drivers de MBus, tenemos drivers de IEC 60870, es decir, tenemos muchísimos más drivers. Si alguien tiene algún tipo de hardware con algún protocolo específico, puede perfectamente integrarlo dentro con Java. Aquí sí que hay que programar e integrarlo dentro de nuestro router. La otra opción es utilizar un modo transparente, con lo cual nuestro router básicamente se convierte en un módem con cliente VPN integrado. Bien, aquí tenemos otra pregunta que es E5 y el Talk2M a la vez. Normalmente cuando utilizamos E5 ya estamos creando una red privada. La verdad es que Talk2M lo que nos permite son conexiones no
permanentes, y E5 es conexión permanente, es una escala, todas las líneas están activas simultáneamente. Con Talk2M abrimos una, la cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Y Talk2M se utiliza para asistencia remota. Cuando nosotros utilizamos E5, lo que nosotros proporcionamos es un software para la asistencia remota y para el mantenimiento remoto que se llama eGravit, también es gratuito, se instala en el PC y nos haría la misma funcionalidad que nos puede hacer Talk2M. Nos haría la misma funcionalidad. La diferencia principal es que Talk2M es un sistema en cloud que nosotros proporcionamos para comunicaciones no permanentes. Sin embargo, E5 es un hardware que se instala en casa del cliente para comunicaciones permanentes. El hardware E5 tiene, por lo tanto, que ser mantenido por el cliente y configurado por el cliente, a diferencia de Talk2M, que lo configuramos nosotros. En definitiva, la verdad es que cuando hay E5, Talk2M no es necesario en ese caso, porque ya la funcionalidad de servidor VPN ya la tenemos. Aquí tengo otra pregunta respecto a una red eléctrica de NP3 que interactúa con un SCADA por medio de PC. Por medio de PC puedo utilizar su equipo para interconectar mi red de NP3, cada escribir y leer. Bien, en ese caso nosotros trabajaríamos en modo transparente. En el caso de la pregunta de NP3, la pregunta es si tengo una red eléctrica de NP3 que interactúa con mi SCADA, por medio de OPC puedo utilizar su equipo para interconectar mi red de NP3 a mi SCADA y escribir y leer y utilizo uno de sus routers y no utilizar OPC. En el caso nosotros trabajaríamos de un modo transparente. ¿Qué es lo que nosotros aportamos a un proyecto de este estilo? Aportaríamos la seguridad, porque crearíamos totalmente una red VPN. Aportaríamos, por supuesto, la conectividad GPRS, 3G, Wi-Fi, etcétera. Pero el protocolo de comunicaciones seguiría siendo DNP3. DNP3 es un protocolo de comunicaciones muy potente y muy adecuado para un sistema eléctrico, por lo tanto, allí la verdad es que lo conveniente sería que el sistema SCADA siguiera trabajando con DNP3, con lo cual seguiría necesitando un OPC en DNP3. Lo que ocurre en el lado de la RTU DNP3 y el SCADA, el que sea en DNP3, esto se mantiene, no hay que tocar nada, es de modo transparente. Aquí lo que nosotros aportaríamos en este tipo de aplicaciones es sencillez de configuración de red y seguridad. Básicamente es eso, pero el OPC efectivamente sigue siendo necesario. Aquí otra pregunta, una vez conseguida la IP estática, ¿cómo hago el ruteo para el E5? Ustedes proveen el servidor. La IP estática se necesita, si entiendo bien la pregunta, la IP estática solamente la necesitamos en el lado del E5. En el lado de los routers no hace falta una IP estática. En el lado del E5 hace falta una IP. Evidentemente, la IP estática del E5 la provee el proveedor de Internet. El proveedor de Internet es el que tiene que proveer la dirección. Pero E5 tiene que estar conectado a Internet, sí. E5 tiene que estar conectado a Internet y con una IP fija, porque los distintos routers y las distintas estaciones, cuando lanzan un mensaje push, tienen que saber a dónde lo mandan. Además, un servidor VPN tiene que tener una conexión a Internet para la recogida, para saber cuáles son las diferentes IPs que va a asignar, si es que he entendido bien la pregunta. Los demás equipos, el único que tiene una IP fija y estática en esta red es el E5. Todos los demás no tienen IP, no importa, porque la IP la proporciona el servidor E5. Otra pregunta es, ¿cómo es la integración de paquetes de datos generados en el data logging contra los estabilizadores de cualquier marca? Bien, en este momento es por el protocolo HTTP. O podría ser CSV también, o sea, una de las maneras más sencillas es la de mandar un fichero en CSV, y también tenemos un sistema propio y luego a través de una API, de una solución API o de una solución basada en un software que se llama eSync, para facilitar la integración. No es complicada la integración de esos históricos en un SCADA tipo Wonderware, Cytek, WinCC, etcétera, pero evidentemente algo de integración hay que hacer. Al final nosotros o vamos a parar a un fichero CSV o vamos a parar a una base de datos en SQL. Esa es la
Esa es la solución. Sí, es posible, pero hay que hacer algo de integración porque podemos servir los datos en SQL o en CSV. También podemos meter los ficheros en un FTP o también podemos ir a buscar los ficheros en el formato que está en el router. ¿Es este equipo compatible con OPC-UA? Sí, porque no, a ver, nosotros mandamos los datos o tenemos Modbus. El equipo es servidor Modbus. Por lo tanto, en el lado del SCADA podemos tener un equipo, un servidor de Modbus que integre datos a través de OPC-UA con un SCADA. Si la pregunta es si nuestro equipo es servidor OPC-UA, actualmente no es servidor OPC-UA, pero estamos trabajando para que este equipo sea servidor OPC-UA. La verdad es que cuando este equipo sea servidor OPC-UA tendremos una funcionalidad que nos permitirá ya directamente no necesitar servidores OPC en el lado del SCADA, sino que el SCADA como cliente OPC podrá explorar y recoger información que nuestros routers tienen en su servidor OPC-UA. O sea, ahora mismo somos servidor Modbus, servidor SNMP, servidor HTTP, pero todavía no servidor OPC-UA. Sí, la pregunta es si el equipo de Ewon se llama Flexi. Sí, el equipo de Ewon se llama Flexi. Y entendí que unifica protocolos, que puede sustituir a los OPC para unificar protocolos. Lo que puede hacer es unificar protocolos hacia el lado de abajo, hacia la LAN, hacia el lado de la planta, protocolos como Siemens, Rockwell, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un montón de protocolos, pero hacia arriba el protocolo que tenemos es Modbus. Es decir, podríamos hacer una red SCADA que todo lo que sería la red WAN trabajara en protocolo Modbus. Como digo, en un futuro con OPC, pero actualmente es Modbus. Hacia abajo sí, es decir, podemos leer de Siemens y pasarlo a Modbus, de Ethernet IP pasarlo a Modbus, de Omron pasarlo a Modbus, de cualquier protocolo pasarlo a Modbus. Esa es la unificación de protocolos. Luego arriba necesitamos un equipo, un cliente Modbus para que pueda leer esa red, por ejemplo, un OPC. Bien, aquí hay una pregunta respecto a NAT y VPN, si puedo explicar más en detalle qué es cada uno y qué relación pueden tener en una infraestructura. La verdad es que yo voy a explicar someramente porque esto podría ser muy largo y si acaso lo que sí puedo hacer es ya posteriormente, como tienen mis datos, le puedo mandar documentación al respecto. VPN es un estándar. Significa Virtual Private Network, que en realidad es la utilización de un túnel privado, de unos canales privados dentro de Internet. Es una tecnología que se utiliza hace muchos años para la interconexión entre oficinas, por ejemplo, entre compañías. Se utiliza Internet, todo el mundo utilizamos Internet, pero cuando queremos comunicar dos oficinas lo hacemos utilizando esta tecnología. Dentro de esta tecnología hay diferentes protocolos. Hay un protocolo como que usamos nosotros, que es OpenVPN, hay otros como IPsec, etcétera. Pero básicamente es una tecnología túnel, utilización privada de la red Internet, con autentificación de los dos extremos del túnel y con encriptación de toda la información va cifrada. Esto es VPN. NAT es una tecnología, significa Network Address Translation, que al final lo que permite es que, como las direcciones LAN, las direcciones de los IPs, de los PLCs y de los sistemas ya están creadas, para no tener que tocarlas, lo que hacemos es una tabla en la cual redirigimos unas direcciones que a nosotros nos interesan, las que sean, da igual, las ponemos aleatorias, las que queramos, las que nos venga bien, y, digamos, traducimos esa dirección a la dirección real del PLC. Con lo cual, desde el centro de control, en lugar de ir a la dirección del PLC, que eso podría conllevar problemas porque podría haber direcciones repetidas, etcétera, lo que hacemos es que nos dirigimos a la dirección de la tabla virtual de cada uno de los routers y de esta manera no tenemos que cambiar las direcciones LAN de los PLCs caso de que estas estuvieran repetidas o estuvieran fuera de rango. Pero ya digo, esto puede ser muy extenso, pero evidentemente en nuestra página web tenemos mucha documentación, pero si me lo pide por correo yo le mando exactamente los links donde están, etcétera, etcétera.
a través de un servicio satelital en el Ewon. La pregunta es, estoy usando un PLC Micro 820 en conjunto con Ewon Flexi. Este estará conectado a Internet a través de un servicio satelital. En el Ewon desarrollo un pequeño HMI de manera de poder ver los datos de funcionamiento del equipo, datalogger, etcétera, con V1. La pregunta es, el servicio satelital que utilizo tiene un banda ancha pequeña, 250 kb, funcionará bien. Bueno, la utilización de satélite, de servicio satelital, lógicamente se suele utilizar cuando no hay más remedio, cuando no hay otro tipo, supongo que es el caso, que cuando no suele haber otro tipo de cobertura, se utiliza el servicio satelital. Con el servicio satelital podemos tener datos, que es lo más imprescindible. Obviamente, yo le recomiendo que si tiene un ancho de banda tan pequeño, más que son bajos anchos de banda, que si va a utilizar el V1, utilicen el V1, en lugar de utilizar gráficos, animación, vídeo, etcétera, utilice simplemente cosas muy simples. Además, es decir, texto con información muy básica. Además, el servicio satelital suele ser caro en función de la transmisión de datos, por lo tanto, bueno, la parte de V1 quizás es la parte que más puede sufrir. Lo demás va a funcionar perfectamente. Pero la parte de V1, todo lo que es gráfico, es lo que más consume, obviamente. Entonces, ahí habría que probarlo, pero yo le diría, en cualquier caso, que minimice lo que son las pantallas del SCADA del V1. Existe una similar para M2Web para i5. Para acceder, sí, podemos acceder a través de i5 con HTTPS y luego redirigirnos por ejemplo, al V1, al SCADA, al HMI que tendríamos en el router. Otra pregunta es si puedo dejar de utilizar el OPC para interactuar con la red DNP3 y podría utilizar su equipo para leer DNP3 y llevarlo a Modbus. Ya lo he contestado antes. Yo creo que si tienen equipos DNP3 tiene muchas funcionalidades que no tiene Modbus. DNP3 tiene funcionalidades como puede ser envío de históricos en DNP3, optimización de los mensajes, mensajes no solicitados. Hay muchas ventajas. No suele ser muy conveniente sustituir, o sea, cambiar de DNP3 a Modbus. Entonces, sí, pero perdería toda la funcionalidad de DNP3. Es decir, nosotros perderíamos toda la funcionalidad de DNP3. De todas maneras, actualmente tampoco tenemos el driver de DNP3, con lo cual habría que hacer un protocolo. Yo a esta pregunta le diría que no lo recomendaríamos. Bien, aquí hay otra pregunta. Certificados en la instalación de infraestructuras HSL en Linux. Nuestra solución es realmente sencilla para el intercambio de certificados. La verdad es que si le parece, bueno, como he respondido antes, es una pregunta que casi nosotros tenemos un white paper de esto. En lugar de explicarlo, si le parece, lo que puede hacer, si me lo pide, yo se lo hago llegar. Le hago llegar documentación de cómo lo hacemos. Quien esté interesado en cómo funciona esta solución, le puedo mandar un PDF donde explica cómo se configura. Pero realmente es realmente sencilla. Desde el lado del SCADA LAN, ¿cómo accedo a los diferentes routers? Es decir, ¿qué identificador tienen para diferenciarlos? Desde el lado del SCADA a los routers, cuando nosotros conectamos a la VPN los routers lo primero que hacen es ir a buscar a i5 una dirección IP, que es una dirección IP privada, y el i5 asigna esa dirección IP. Por lo tanto, el SCADA va a buscar esa dirección. Una vez tenemos esa dirección, ya no tenemos ninguna otra condicionante. Obviamente, desde el SCADA lo que nos dirigimos es a una dirección IP que tenemos definida en i5. Pero es i5 el que se encarga luego de redirigir esos mensajes al router correspondiente. Respecto a las conexiones de datos, ¿tienen ustedes algún equipo que me convierta la data serial continua de una balanza de pesaje a un Modbus o algo así? La idea es ver el peso en el SCADA.
Si no tenemos el protocolo, lo que tenemos es la posibilidad de hacer el protocolo. O sea, por ejemplo, las balanzas de pesaje suelen tener protocolos muy sencillos, que son protocolos serie, y es bastante sencillo, y tenemos documentación para que ustedes se puedan hacer el protocolo de la balanza, pero si no se lo quieren hacer ustedes, lo podemos hacer nosotros. Eso, si está interesado, puede también mandarnos un correo a su distribuidor de la zona y podemos tratar el tema. No parece que sea algo muy complejo. Tenemos muchos protocolos, pero evidentemente siempre hay cosas especiales, entonces se desarrollan. El certificado CEA es el mismo para los IWON de todas las estaciones que utilizan un E5. El certificado, bueno, la llave, los certificados son distintos, cada uno tiene su certificado, sí. O sea, E5 tiene un certificado, pero luego cada uno de los routers tiene un certificado diferente. Esto se configura en E5. Y parece que la última pregunta, si pudiera proporcionarme los enlaces acerca de VPN y NAT que me comentó. Bien, esta es la pregunta anterior y ya le voy a proporcionar esta información. Bien, creo que han sido unas cuantas preguntas. En cualquier caso, sigo, por supuesto, a su disposición. Para cerrar, sigo a su disposición, sobre todo si quieren por correo electrónico, por supuesto a través de su distribuidor, como básicamente conclusiones. Cualquier solución de SCADA debe contemplar medidas de seguridad en su diseño. Creemos que es importante y que cada vez están apareciendo más problemáticas de ataques a sistemas de seguridad, a sistemas de infraestructuras críticas. No solamente proporcionamos la seguridad que debería ser inherente a cualquier diseño SCADA, sino que también facilitamos un ahorro de costes y un aumento de prestaciones del sistema. Y también la sencillez. Nosotros buscamos que el sistema esté orientado a ingenieros de automación y procesos, no tanto a expertos en IT. Y ya por último, además de agradecerles a todos pues, su asistencia e interés, pues decirles que tenemos todavía 2 sesiones más, una relacionada con Internet Industrial de las Cosas, o en otros sitios se le llama Industry 4.0. Hay diferentes maneras de decirlo, pero lo que trataremos aquí básicamente es la gestión de los datos. Es decir, cómo manejar datos en cloud, cómo manejar datos en plataformas web, cómo integrar datos en plataformas web desde diferentes sistemas. Y el día 28 de junio haremos un monográfico sobre ciberseguridad, en sistemas de acceso remoto, que espero que les guste. Cada vez hay más interés. De hecho, aquí, si quieren, aquí sí que les animo a invitar a los responsables de IT de sus empresas, porque probablemente los responsables de IT son responsables también de asegurar la seguridad en este tipo de redes, y el mundo industrial evidentemente es bastante diferente al mundo IT, y aquí podrían coger algunas ideas. Saben que tienen una inscripción gratuita a través de esta página web, y por mi parte nada más. Agradecerles de nuevo la asistencia y la atención, y quedar a su disposición. Muchísimas gracias.